vamos a tener también un informe central de un tema que ha impactado en las últimas semanas y sigue impactando en Uruguay, Carolina. Sí, en el informe de esta noche vamos a abordar el cierre de Casa de Galicia, esta mutualista con 105 años de historia que cerró luego de más de 20 años de crisis, ¿no? Porque cabe recordar que si bien el cierre se dio en este último tiempo, venía con 20 años de una historia muy complicada económicamente. La diáspora gallega llega aquí a Uruguay a fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX y en ese momento se instalan varias empresas de Galicia aquí en Uruguay. Una de ellas fue la mutualista de Casa de Galicia. En 1917 comienza aquí a prestar su servicio médico. El mejor momento de la mutualista fue antes de los años 2000. En ese momento la mutualista llegó a tener 100.000 socios, 100.000 usuarios. Pasados varios años, 22 años después, tenía 38.000. ¿Sí? Y esto es parte de lo que explica su crisis, su debacle y su posterior cierre. Exactamente, Carolina, porque era una mutualista preparada, como vos decís, para atender 100.000 personas, pero tenía menos de la mitad. Ahí ya hay un problema. ¿Cuántos son los gallegos que viven en Uruguay que están registrados? 40.000. Alguna gente piensa que son más. De estos había unos 400 cuya cuota era subvencionada por el gobierno gallego a través de la Embajada de España. Bueno, ese fue uno de los problemas que debieron solucionar. La mayoría de ellos ahora son de la Asociación Española. Pero este tema tiene muchas aristas y quien trabajó con nosotros es nuestra colega Carolina de Lisa. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas Gracias noches. por recibirme. Estás rodeado hoy de Carolina. Yo sí, tengo que estar cuidado con Hay que tener cuidado. ¿A quién me dirijo? Pero sí, contanos un poquito, porque antes de pasar ya directamente al informe, porque esto ha tenido y sigue teniendo diversas temas en los cuales incluso lo jurídico, lo judicial, se mete de lleno. Sí, es un tema que uno podría pensar, bueno, se cerró la institución, se cerró la mutualista, está el reparto de los usuarios a los diferentes centros de salud, es un tema que está laudado, ¿no? Y sin embargo, hay tantas aristas y hay tantos puntos todavía por resolver que yo me animo a decir que es en realidad el principio de una nueva etapa que seguro tiene mucha tela para cortar, ¿no? Y una de esas cuestiones es lo que tiene que ver con lo judicial. Hoy hay una denuncia penal en el Ministerio que hizo el Ministerio de Salud Pública, que está a cargo de Fiscalía de Delitos Económicos, que está justamente investigando cómo fue todos los temas vinculados con los números de esta mutualista. El tema es tan complejo y es tan desordenado y es tan caótico que la Fiscalía lo que hizo fue armar un equipo multidisciplinario para poder entender un poco de dónde vienen cada uno de los informes, de dónde vienen los números y poder recién ahí empezar a echar mano a lo que es la investigación en sí y los presuntos delitos que se persiguen, ¿no? O estafa, en fin, de dónde vienen y a dónde fue la plata, en definitiva, ¿no? De tantos préstamos que tuvo esta mutualista y que todavía no está claro cómo fue ese movimiento de dinero. O sea que una de las aristas de este caso es la búsqueda eventual de responsabilidades, donde parece haber situaciones muy complejas. Si les parece, entonces, vamos a ver la primera parte de este informe sobre Casa de Galicia. Decretar la intervención por parte del Gobierno Nacional de la institución mutual Casa de Galicia. Es muy importante que la ciudadanía sepa la verdad. Cesa sus actividades en su parte medular. Con la verdad siempre se llega hasta el final y la verdad está de nuestro lado. Lo que menos se pudo esperar en su momento era que la empresa pudiera transitar 20 años de crisis. Esta situación actual era bastante obvia, que iba a pasar, que iba a explotar esta bomba. La situación de Casa de Galicia nos entristeció. Es un día re difícil para todos nosotros. 15.300.000 dólares. Muchas gracias.
El 8 de junio se remató la sede central de Casa de Galicia, ubicada en Millán y Molinos de Raffo. El Círculo Católico fue la institución que lo adquirió a este edificio que tiene más de 16.000 metros cuadrados distribuidos en 5 pisos y que ahora es el quinto local que tiene la Mutualista. Acá siguen funcionando los institutos de medicina altamente especializada que eran de Casa de Galicia y que el Círculo Católico hasta ahora no tenía. También los ex socios de la Mutualista pidieron que se conserve la fachada del edificio que tiene la Cruz de Santiago, que es el santo patrono de la ciudad gallega. Sin embargo, los 15.300.000 por los que se remató la Mutualista no alcanzan para cubrir ni siquiera la cuarta parte de la deuda que tenía y que fue acumulando a lo largo de los últimos 20 años. Casa de Galicia cerró con un pasivo de casi 90 millones de dólares. El principal acreedor es el Ministerio de Economía y Finanzas, que hoy representa el 80% de la deuda que tenía la Mutualista y que le fue haciendo adelantos de las cápitas a modo de préstamos que nunca fueron pagados. De hecho, ese fue el argumento del Estado para no darle un último préstamo de salvataje que rondaba los 12 millones de dólares. Después le siguen los trabajadores, que si bien el monto de la deuda que la Mutualista tiene con ellos es mucho menor, sí son el acreedor más importante en cuanto a cantidad. Estamos hablando de cerca de 1.500 funcionarios que fueron relegando aguinaldos, salarios vacacionales o partes de sueldo en los últimos 4 años. El Ministerio de Economía y Finanzas hizo una renuncia del 5% de lo que la Mutualista le debía pagar para que los trabajadores puedan también recuperar algo de lo que se les debe. Es muy probable que el resto de los acreedores que están en la lista, como por ejemplo los proveedores de servicios y medicamentos, nunca lleguen a cobrar lo que Casa de Galicia les debe, por la sencilla razón de que el capital que sale de las ventas de los activos no alcanza para cubrir toda la deuda. La Junta de Galicia, que daba apoyo económico y cultural a la institución, adjudica el cierre de la Mutualista a lo complejo que es administrar empresas de salud. El ejemplo lo pone Alejandro López, delegado de la Junta de Galicia en Montevideo y en Buenos Aires, donde además gestiona un centro de salud. Lo que pasa es que también estamos en un mundo donde los ingresos de las entidades médicas no siempre crecen en la misma medida que crecen las demandas que tienen estas entidades. Que muchas veces no todas las entidades tienen la misma estructura de costos, y que no todas las entidades están en las mismas condiciones de competir. Siempre es una ecuación difícil mantener una entidad abierta, funcionando, cumpliendo con los estándares, cumpliendo con las demandas de las personas y al mismo tiempo tener los costos en orden. Algunas entidades lo logran y otras quizás no. Sin embargo, Casa de Galicia viene ya de 3 intervenciones de la justicia de concurso por dificultades financieras, una en 2002, que tuvo un acuerdo de concordato con el dinero que puso la Junta de Galicia con el fin de preservar el patrimonio gallego en el exterior. Fue la que puso el dinero para sacar a la Mutualista del pozo económico en el que se encontraba. El de 2006 quedó inconcluso porque se intentó llegar a un acuerdo, pero los propios acreedores fueron dejando morir la causa y arreglaron por fuera del concurso. Estos 2 expedientes fueron archivados. No fueron tomados en cuenta para el último concurso de acreedores que empezó en 2021 y que terminó con el cese de actividades y la liquidación de la empresa. En 2 décadas, Casa de Galicia tramitó varios pedidos de dinero para solventarse. En 2010, pidió recibir dinero de una garantía prevista para el Fondo de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. En 2012, emitió títulos de deuda de oferta pública con el respaldo de dicha garantía. En 2015, se pidió un nuevo acceso a ese fondo por unos 683 millones de pesos, además de un préstamo puente de 170 millones. En 2019 recibió a través del Fondo de Garantía 1.224 millones de pesos en unidades indexadas, además de otros 372 millones de pesos. En 2020 empezó a ejecutar dinero del fideicomiso por 20 millones de dólares. Al momento del cierre, la Mutualista debía el 78% del dinero que había pedido prestado. Los datos del Ministerio de Salud Pública marcan que en 2019 el balance negativo de Casa de Galicia era de 299 millones de pesos, cuando lo proyectado había sido por 215 millones de pesos.
Al año siguiente fue peor. Proyectaba una pérdida de 59 millones de pesos y terminó siendo de 285 millones de pesos. En su último año de funcionamiento, Casa de Galicia pidió cesiones de créditos por 1,8 millones de pesos para pagar aguinaldos y aportar al BPS, que el Estado cedió contra ingresos futuros. En total, tenía préstamos por 34 millones de dólares con garantía del Estado. Cuando se decreta el cese de actividades, yo estimo que no estaban dadas las condiciones para continuar prestando la asistencia, dado que no había posibilidad de pagar a los trabajadores, que los trabajadores absolutamente en el ejercicio de sus derechos gremiales habían decidido adoptar medidas por tiempo indeterminado. Se avecinaba el feriado de Navidad, que si bien puede ser muy traumático adoptar una decisión en esas fechas, más traumático me pareció que la gente quedara de repente no resguardada en la atención de su salud. Los trabajadores siempre hicieron el mayor esfuerzo para poder mantener a flote la atención, pero la realidad es que hasta cierto punto se puede exigir a la gente que haga las cosas de forma gratuita, sin una remuneración clara, sin un futuro plausible. Entonces, lo mejor allí fue decretar el cese de la actividad de la empresa, y a partir de allí el Ministerio de Salud Pública, a través de ACE, gestionó ese interinato que hablábamos hoy más temprano, hasta la decisión de venta y de adquisición por la otra empresa. Un informe que citó el ministro de Salud Pública en el Parlamento en noviembre de 2021 señalaba que la mutualista tenía un endeudamiento no bancario que consiguió en una situación desventajosa y que su pasivo total ya era 14% más que el año anterior. Había alcanzado los 3.232 millones de pesos. Eso significó que por cada afiliado tenía una deuda de 73.600 pesos. Los números fueron los que llevaron al Estado a rechazar un nuevo fideicomiso por 12 millones de dólares. Aún así, queda por ver qué responsabilidad le cabe a su administrador, Alberto Iglesias. Muy hacia el final del proceso concursal existe un incidente dentro de este trámite en el que se analiza la actuación del empresario, en este caso, y de la propia empresa, a los efectos de analizar si fue culpable o no ese resultado final de lo que vendría a ser la quiebra de la empresa. En esa incidencia que se analiza en el proceso concursal si hubo o no culpa, no significa que eso tenga que tener su reflejo en la sede penal, porque allí lo que se analiza es el acaecimiento de eventuales delitos. Acá lo que se va a determinar en algún momento, quizás con prueba que pueda surgir ese expediente penal, que ya esté disponible o no, dependiendo de cómo avance ese expediente, es si se llegó al estado de insolvencia de la empresa, a la quiebra de la empresa, por culpa de quienes la administraban o no. En el caso de que se determine que hubo culpa de quienes la administraban, esas personas tienen que responder incluso con su patrimonio propio frente a los acreedores, que podrán, a través de la sindicatura, perseguir en su patrimonio el cobro. Si bien la justicia de concurso ya resolvió el cierre de la mutualista y la liquidación de su patrimonio, a nivel judicial todavía quedan muchas cosas por resolverse. Primero, porque la justicia tiene que definir si Iglesias tiene algún tipo de responsabilidad en el quiebre de la empresa. Y segundo, porque hay una denuncia penal del Ministerio de Salud Pública contra la directiva de la mutualista por presuntas estafas. La decisión de llevar el caso a la Fiscalía fue a raíz de lo que detectaron los estudios contables de las interventoras de la mutualista, que según un comunicado emitido por el Ministerio de Salud Pública a fines de 2021, se registraron múltiples y presuntas irregularidades que habrían cometido las anteriores autoridades de Casa de Galicia y otros particulares en detrimento del patrimonio de la institución. La denuncia del Ministerio de Salud Pública apunta contra el último presidente de la institución, Alberto Iglesias, y al equipo de dirección en general. Entre las figuras delictivas que la cartera pretende que se investiguen está el libramiento de cheques sin fondo, apropiación indebida, estafas y contrataciones irregulares. En tanto, Iglesias anunció que su intención es contraatacar y presentar una demanda civil contra el ministerio por la responsabilidad que entiende tuvo el gobierno en la debacle y liquidación de la mutualista. En medio de las investigaciones, un portal gallego publicó en su sitio web denuncias contra la Junta de Galicia en España y que vinculan a la mutualista acá en Montevideo. Una serie de publicaciones del portal de noticias Jornal Galicia denunciaban que Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de la Junta de Galicia y actual senador español y presidente del Partido Popular,
viajaba a Uruguay para realizar negocios presuntamente espurios con el presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, apenas meses antes de que la mutualista fuera intervenida. Feijóo ha tenido señalamientos a lo largo de su gestión en Galicia por sus vínculos con el narcotraficante gallego Marcial Dorado, por generar contratos millonarios de la Junta de Galicia con la empresa donde su hermana tenía un puesto gerencial y por tener a su prima en la sanidad pública gallega, desde donde hacía una fuerte oposición a los médicos que denunciaban carencias. Yo de lo que tengo leído de eso era un montón de situaciones inconexas que se lograban conectar en un texto. Entonces se construyen muchas veces historias que pueden coincidir fechas o pueden coincidir nombres, pero no tienen asidero ninguno. Por eso las defino como una fake news. En la justicia en España no tengo información de denuncias de ese tipo. En medio de la intervención del Ministerio de Salud Pública a Casa de Galicia, la directiva de la mutualista vivió 3 momentos dramáticos. El suicidio de uno de sus principales asesores, la muerte por un paro cardíaco de uno de los tesoreros y la internación en CTI de su presidente a raíz de un infarto. El primero fue el suicidio de Juan Cargián, la mano derecha de Iglesias, y quien se encargaba de gestionar las tercerizaciones de la empresa, los vehículos de la institución y el pago en efectivo a los choferes. Cargián había sido asesor del exdirector de Casinos Municipales Juan Carlos Bengoa en 2005, que terminó envuelto en un escándalo que lo llevó a la cárcel por fraude contra el Estado. La justicia determinó que Cargián realizó retiros de dinero de la cuenta de Bengoa por más de 350.000 pesos y los depositó en otra cuenta. En medio de la intervención de la mutualista también murió de un infarto el tesorero Raúl Rodríguez. En tanto, el presidente Alberto Iglesias tuvo un infarto y tuvo que ser intervenido de urgencia, lo que lo llevó a estar varios días en CTI. Bueno, qué situación compleja, que entre otras cosas dejó a casi 40.000 personas en principio sin atención. Hoy ya han sido todos distribuidos por las distintas mutualistas de Montevideo. ¿Qué tema, no, Carolina? Es una causa absolutamente abierta, aparte todavía, como decías, ¿no, Carolina? Es el principio del fin, de alguna manera. Exacto, ¿no? Y esto se da además en medio de una situación dramática, porque el drama no fue solo hacia los usuarios que no sabían a dónde ir o que no sabían dónde iba a estar su médico de cabecera para seguir los tratamientos, ¿no? Porque se pierde una mutualista del sistema de salud, sino además la directiva y dentro de quienes gestionaron esta mutualista también vivieron momentos dramáticos. En medio de la intervención que hubo del concurso, etcétera, la directiva sufrió momentos muy importantes. Uno de ellos fue el suicidio de uno de los asesores más cercanos a la dirección, que era lo que estábamos viendo, ¿no? Lo muestra el informe. Pero no fue el único, hubo también la muerte de otra persona vinculada también con el manejo de dinero, con la tesorería, y lo que pasó con la dirección, con el director Iglesias, que estuvo realmente al borde de la muerte después de padecer un infarto, ¿no? O sea, esa situación se vivió y se percibió. Creo que eso es algo que había quedado un poco traspapelado, digamos, entre todo este tema, y es interesante también ver eso, ¿no? Ver qué fue lo que pasó ahí. Queda en claro a través de esto que se vivió un momento o momentos muy estresantes que impactaron en la salud de quienes dirigían la mutualista. Pero hay una situación por allí que tiene que ver con los trabajadores y los médicos. Sí, esta es otra arista de todo este problema que surge a raíz del cierre de Casa de Galicia, y es qué pasó y qué va a pasar todavía, porque esto no está cerrado, con los funcionarios de Casa de Galicia. Bueno, al momento de hacer las negociaciones para ver cómo se iban a redistribuir, se dividieron en 2 grandes grupos: los trabajadores médicos y los no médicos. Los trabajadores médicos, nos decía Inés Miralles, la doctora que está al frente de esta negociación por parte del gremio de los trabajadores, son 715. ¿Sí? Ellos se dividieron en varios grupos.
en función de la dependencia económica que tenían de Casa de Galicia. El primer grupo a ser priorizado fue aquellos que solo tenían a Casa de Galicia como su trabajo, como su única fuente de ingreso. Lo que nos decía ella es que estos son aproximadamente 40 trabajadores y que al día de hoy, en pleno cumplimiento del acuerdo que se hizo, ya fueron todos recontratados por las 5 empresas, ¿sí?, a los cuales se destinaron, que fueron el Círculo Católico, CRAMI, CUDAM, Universal y el Evangélico. Después, y bueno, y lo que nos decía entonces la vicepresidenta del gremio es que aquí todo fluyó. Distinta es la situación de los trabajadores no médicos, que son más, que son 1.214, y lo que nos decía allí la dirigente de este gremio, que es Alexandra Vera, es que aquí sí hay ciertos incumplimientos en el acuerdo que se hizo con los trabajadores. No fueron recontratados todos los que se había estipulado que fueran, simplemente lo hicieron el 48% de ellos, y hay algunos reclamos también respecto a que quienes fueron despedidos, bueno, todavía no cobraron el despido. Insistimos en lo mismo, ¿no? Es una causa abierta todavía, incluso para los propios trabajadores de la mutualista. Exactamente. Bueno, además, como vamos a ver ahora en la segunda parte, esto no fue un tema meramente local, también golpeó fuerte en España. Vamos a ver la segunda parte de este informe. El cierre de Casa de Galicia tuvo repercusión internacional. El caso llegó al Parlamento y la Junta de Galicia, y también al propio Parlamento de España y al gobierno de ese país. Recibimos, el pedido de un informe, pero de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, porque un grupo parlamentario donde está el Bloque Nacionalista Gallego presentó una proposición no de ley sobre el problema de Casa de Galicia. Entonces, les envié un informe muy completo, y la cuestión es que ya prácticamente habíamos hecho lo que el Bloque Nacionalista Gallego pedía que hiciese el gobierno español, ¿no? Hubo en un momento, se habló de una oferta, una propuesta, ¿no?, de un inversor. Se trataba del Grupo Ribera, que tiene su sede en Valencia, España. Y el Grupo Ribera estaba dispuesto a comprar Casa de Galicia. Lo que pasa es que llegó un poco tarde. La preservación del patrimonio cultural de Casa de Galicia también fue motivo de preocupación en España. Con algunas piezas de excelencia, yo diría, como es el caso de la escultura La Santa de Francisco Sorey, una pieza que fue realizada en el año 26 y que fue prácticamente perdida del espacio cultural español, hasta que en el año 51 llega al país, se incorpora al patrimonio de Casa de Galicia, junto con otras obras, piezas de importantes artistas gallegos. También hay una cantidad importante de documentos. La Junta luego decide comprar esos bienes para que se mantengan en el país y asigna a una asociación civil sin fin de lucro que se conoce como A Casa de Galicia, para que sea la portadora de estos bienes y se encargue de su divulgación y de su, socialización pública. Los médicos y funcionarios administrativos de Casa de Galicia fueron testigos directos de la decadencia que fue teniendo la mutualista. Las denuncias aparecen desde principios de siglo. Ya en 2001 denunciaban una situación extrema de la institución. En ese entonces, los estudios internos y externos coincidían en que los trabajadores tenían sueldos muy por encima del laudo, 30% más según el sindicato médico, y hasta 60% más de acuerdo al informe del Centro de Salud. En 2003, los médicos de Casa de Galicia ya habían pasado 21 meses sin cobrar sueldos enteros y 4 años sin recibir aguinaldos ni salarios vacacionales. Ese año, el entonces presidente del SMU, Marcos Carámbula,
empezó un reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo para denunciar lo que entendían que eran violaciones a los derechos sindicales y laborales de los trabajadores de Casa de Galicia, como despidos arbitrarios, la retención de cotizaciones sindicales y la eliminación de carteleras del sindicato. En 2014 presidía el sindicato médico el doctor Julio Trochansky, que exigió la renuncia de las autoridades del momento en la mutualista. Uno de los principales argumentos que manejaba era un estudio de la consultora CPA Ferrer, que marcaba que entonces Casa de Galicia realizaba un gasto de entre 10 y 12% por encima del resto de las mutualistas. El sindicato médico hablaba en ese entonces de denuncias de corrupción y de contratos a personas cercanas a la directiva con montos por encima de lo normal. También se remarcaba el uso de préstamos no formales que implicaban para la institución intereses impagables. La última crisis, que empezó después del último fideicomiso que recibió la mutualista en 2019, llevó a retrasos en los salarios y a falta de pagos de aguinaldos y vacacionales. El dinero que estaría destinado para pagar salarios y para hacer la atención a las personas se desviaba por carriles de cosas que no era lo que estaba acordado, ¿no? El propio acuerdo creó una comisión de seguimiento que creo que se reunió 2 o 3 veces, después no se reunió más. Teníamos el convencimiento, por lo que veíamos a nuestro alrededor, de que el dinero no se estaba gastando con los objetivos que estaban establecidos, de generar proyectos, atraer más socios, etc. Fue algo que, como decíamos, nosotros no teníamos la prueba tampoco de algo ilegal, pongámosle, simplemente que no se estaban cumpliendo con los acuerdos y que, bueno, podríamos tener la teoría de que ese dinero se estaba desviando, cosas por el estilo, pero no lo podemos asegurar. La institución presentaba además otro problema. Los sistemas que usaba para almacenar los datos que hacían la gestión de la empresa eran tan viejos que se dificultaba el seguimiento de los números y el control de las actividades que se registraban. Todos los procesos tienen esa dificultad, que algunos no estaban informatizados y otros, los sistemas informáticos no serían de los más modernos ni los mejores ni nada, eran bastante viejos aparentemente y eso dificultó muchas cosas. Supongo que también habrá dificultado el contralor, etc. El cierre de Casa de Galicia, la última etapa de esta institución, no estuvo exenta de cuestionamientos. La participación de Leonardo Cipriani, presidente de ACE, en el remate y la asignación de la sede de Millán y Raffo al Círculo Católico generó dudas en la oposición por el vínculo que Cipriani tuvo durante años con esta mutualista que ahora se queda con el local. Además, ACE era una de las interesadas en quedarse con la sede principal de Casa de Galicia, algo que finalmente no pasó. Con el remate de 5 sedes de Casa de Galicia, se recuperaron cerca de 20 millones de dólares, que son los que se repartirán entre los acreedores prioritarios. El CASMU compró la Policlínica del Cerro, la de Lagomar la compró COSEM, la de 18 de julio una empresa textil y la de Avenida Italia la adquirió un grupo de inversores privados. La de la calle Colonia tuvo oferentes y se volverá a rematar en septiembre junto a otras 3 policlínicas. Pero el botín más importante fue el del edificio central, que se lo quedó el Círculo Católico por $15.300.000. En principio, Cipriani había expresado la intención de quedarse con el edificio para mejorar la atención de ACE en el oeste de la capital y poner allí puerta de emergencia y ampliar la cantidad de camas del servicio estatal. Incluso llegó a plantear esta idea del Poder Ejecutivo, aunque luego no prosperó porque el gobierno entendió que no tenía dinero suficiente para adquirir las instalaciones. En ese momento estimaba un desembolso de $20 millones que no podía afrontar. El día del remate a la oposición le llamó la atención la presencia del presidente de ACE y sembró dudas sobre la transparencia del proceso por el que finalmente el Círculo Católico se hizo con la sede de Millán y Raffo. Eso debido al vínculo de Cipriani con esa institución donde fue director técnico hasta antes de asumir su cargo en el gobierno en marzo de 2020. Esa mutualista, además, fue la que recibió más de la mitad de los socios de Casa de Galicia, mientras que la otra mitad se repartió en otras 4 instituciones. Ante la especulación de un conflicto de intereses o de querer beneficiar al Círculo Católico, el Ministerio de Salud Pública fue al Parlamento a explicar la presencia del presidente de ACE en el remate. Allí dijo que el Estado tenía un objetivo claro. Si nadie se presentaba, ACE ofertaría $12.750.000 para sumar el edificio a su red de servicios de salud.
Después de reunirse con los legisladores, el ministro interino dio una conferencia de prensa en la que intentó echar por tierra los cuestionamientos y dar un mensaje de transparencia. Dejamos bien claro y desterramos cualquier sospecha infundada, cualquier tipo de descalificativo del proceso, cualquier tipo de acusación que busque sembrar dudas en un proceso transparente, en un proceso cristalino y en un proceso de cierre de Casa de Galicia del Poder Judicial, el cual desde el Ministerio de Salud Pública asumimos la responsabilidad de liderar. Otra de las críticas se basó en la ayuda que recibió la mutualista ganadora del remate. El Ejecutivo financiará el 85% del monto total, un préstamo que el Círculo Católico deberá pagar en 14 años a una tasa del 4.5% anual en unidades indexadas. La defensa del Ministerio de Salud Pública fue que hubo competencia entre 3 prestadores de salud, que fue pública y que el financiamiento del Estado estaría disponible para cualquiera de las mutualistas que comprara el edificio. Además del financiamiento previsto, el Círculo Católico recibió un préstamo por 14 millones de dólares gestionado ante el Banco República. Queremos desterrar cualquier descalificación o cualquier sospecha infundada, que sería una falta de respeto a quienes se presentaron al remate. Fue un remate donde hubo competencia entre 3 prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Fue un remate donde el precio fue aumentando y compró el que ofreció más. Se pretende poner un manto de duda en un proceso que ha sido totalmente transparente. Pese a las explicaciones, la diputada frente amplista Lucía Echeverri dijo que analizaría la documentación entregada por el ministerio, pero volvió a plantear una pregunta. ¿No era más conveniente que ACE comprara el edificio y cortar así la compra de servicios al Círculo Católico? ¿Qué condiciones hubieran sido si se hubiera aplicado el artículo 7 de la ley 20.022, donde se habilitaba a la adquisición por parte de ACE? Porque el propio ministro Sajian lo decía, ACE compra por convenios de complementación que ya informó, ahora seguramente continúen o renegocie muchísimos servicios a lo que era la ex Casa de Galicia. Y el Estado era el principal acreedor, quizás el escenario hubiera sido otro. En ese sentido, nosotros bregamos desde el Frente Amplio. El gobierno, el Poder Ejecutivo y el Ministerio entendió que no era el camino y fue una licitación que ellos entienden de la tasación o del precio que se esperaba fue por arriba, no necesariamente dentro de lo que puede ser el valor de esa infraestructura. Con el remate de septiembre de las últimas propiedades, se recuperarán los últimos millones de dólares que servirán para cubrir apenas una parte de la deuda. Pero, aunque el capítulo de la mutualista a nivel sanitario se termine, todavía queda un largo camino por recorrer en la justicia. Bueno, este era el final del informe, la segunda parte, el final del informe, de un tema que, como vimos, es extremadamente complejo y va a seguir adelante. Se está mirando, Carolina, actualmente a uno de los eventuales responsables, pero hace tiempo que viene esto, ¿no? La lupa está puesta sobre el último presidente de la institución, que fue Alberto Iglesias. Lo cierto es que, como decíamos en un inicio, la crisis en Casa de Galicia comenzó hace 20 años, con lo cual él no fue siempre el presidente durante estos 20 años. Hubo 4 presidentes más y, por cierto, de los 4 gallegos. Alberto Iglesias fue el primero nacido en Uruguay. Exactamente. Bueno, Carolina de Lisa, que has trabajado tanto en este tema, ¿algún comentario final? Sí, no, digo, después de investigarlo y ver todas las aristas que tiene, que son muchísimas, porque como hablaba Carolina, mi tocaya, toda la pata histórica y la pata cultural es súper fuerte, ¿no? El hecho de que la mayoría de quienes lo formaron fueran gallegos te habla también de una tradición que queda ahí un poco, es un espacio que se pierde en ese sentido. Sí, el embajador, perdóname, con el que yo hablé, me dijo que también hubo una cuestión afectiva muy importante en todo esto, ¿no?
Sí, claro. De hecho, bueno, la sede social se intenta mantener ahora para justamente que no se pierda todo ese bagaje cultural que se fue gestando en todo este tiempo. Pero yo me quedo con esas aristas que quedan abiertas o todo lo que falta todavía por resolverse, ¿no? Que es, por un lado, a nivel de justicia de concurso, donde si bien ya se liquidó la empresa, todavía falta ver un último paso, que es de quién fue la responsabilidad de que esta empresa cayera. Y según los datos que se manejan en las fiscalías de concurso en general, el 80% de los casos, o sea, la mayoría de los casos, terminan con responsabilidad sobre su dirección. Es decir, hay posibilidades, hay altas posibilidades de que se terminen definiendo responsabilidades ahí, y en ese caso la dirección o la presidencia, en el caso de Iglesias, tienen que responder con su patrimonio, aparte de las deudas que dejaron, ¿no? Eso es un punto muy importante que obviamente nadie va a prejuzgar, eso está en investigación, pero sí está bueno tener en cuenta de que la mayoría de los casos terminan con responsabilidad empresarial, que no tiene que ver con la pata judicial, que es lo que también se está investigando, y ahí todavía está en la etapa anterior, porque primero la Fiscalía va a tener que ordenar todo este caos, todos estos números con los que se encontró y con los que necesita ordenar para justamente ver dónde va y a dónde se va a apuntar esta investigación. Carolina de Lisa, muchísimas gracias, un gran trabajo, muy completo el informe. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias además por tu presencia aquí en Piso con nosotros.